El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Seguimos con la final del tema que estamos hablando en cuanto a la herencia. Y según vimos, de aquellos que cantaban el cántico nuevo, dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, dice que estos cantaban un cántico nuevo y fueron redimidos de la tierra. ¿Acaso será solo Israel? No. ¿Acaso serán solo los 144,000 nomás? No. El número 144,000 es un número simbólico representado en el libro de Apocalipsis. Los testigos de Jehová suelen decir que sí, porque es una ocasión donde Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero esto Jesucristo se los dijo a los 12 apóstoles, los cuales en su momento, en ese espacio de tiempo, eran una manada o un rebaño pequeño. Con esos 12 Jesucristo selló el nuevo pacto, el cual nos involucra a nosotros. Nos selló con estos e incluso menos uno. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 32 están los 12, pero en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículos 28 y 29 ya no está Judas Iscariote, y les dijo Jesús a sus 11 discípulos fieles. Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y el versículo 29 Jesús les dijo: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Aquí Judas no lo alcanzó, quedó fuera. El apóstol Pablo nos dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Está claro, con la celebración de la Cena del Señor. En ella recordamos la muerte del Señor Jesucristo y recordamos la promesa de que heredaríamos un reino, del cual le prometió a los apóstoles y a los que creerán por la predicación de estos. Nosotros, Pablo dice de que aún Jesucristo no reina y menos nosotros. ¿Dónde lo dice? En la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 8. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esto quiere decir, aún Jesucristo no reina y nosotros sin Jesucristo tampoco. Por la razón en que heredará el heredero junto con los coherederos. Romanos capítulo 9 versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, el que falló fue el pueblo. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto quiere decir, no todos los que humanamente o carnalmente y naturalmente, los que descienden de Abraham, según la carne, son israelitas naturales, o sea, que tienen la descendencia de Abraham en la carne. Pero no todos son israelitas. Aquí ya Pablo está hablando del Israel espiritual. Veamos lo que dice la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 16. Pablo dice de que ya no hay que circuncidarse ni convertirse al judaísmo. Los que cantan el cántico nuevo es porque están en un pacto nuevo, y todos los que anden conforme a esta regla alcanzarán la paz y misericordia sea a ellos. El Israel de Dios, así de que no son solo los israelitas, sino todo aquel que ha alcanzado por el Espíritu Santo, que es el sello de Dios recibido en nuestra mente. Está claro de que son pocos los que reciban este reino, porque en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30, si leemos el versículo 23, dice: alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, Jesús dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso, Apocalipsis capítulo 14 dice que son 144,000, pero ojo, no podemos ir por el camino ancho y espacioso, disfrutando de todas las cosas sin sacrificios. El reino de Dios se alcanza haciendo sacrificios. Solo los valientes y los decididos son los que adquirirán
el reino por heredad. La pregunta es, ¿amas ese reino? ¿Estás dispuesto a todo por ese reino? Pablo lo estuvo. Él dijo que consideró en nada todos los méritos que él tenía en la tierra por alcanzar el reino de Dios. Y en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto debemos preguntarnos, ¿será que estamos dispuestos en dejar todo ese camino ancho que me impide alcanzar el reino de los cielos? Dios es un Dios de bendición, pero para alcanzar esa bendición y ese reino necesitamos batallar con esfuerzo la entrada de ese reino. Hemos entendido que hay un heredero y ese heredero primogénito y unigénito Dios lo constituyó heredero de todas las cosas, el cual restaurará todas las cosas. Recibirá ese reino, pero por su misericordia no se quedó solo con ese reino, sino nos hizo coherederos, y los que van a ser parte de ese reino como herederos tendrán que ser sellados con el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo, el cual dice que soy propiedad del Padre y propiedad del Hijo. Vuelve la pregunta, ¿es en realidad que son 144,000? Pero ya Pablo dijo en las cartas a los Corintios y en los Efesios, en que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es un rebaño pequeño. Sí, pero el número 144,000, ¿de que son solo esos? No, porque es un número simbólico, porque se pueden contar, porque pocos entrarán por la puerta estrecha. Entonces, ¿quiénes son los 144,000? Es el Israel espiritual, o como Pablo llama, el Israel de Dios. Porque no son israelitas todos los que descienden de Israel, sus descendientes según la carne, sino aquellos que han recibido la promesa por la fe, por gracia. Tú y yo hacemos parte de los 144,000, el Israel espiritual. De un número pequeño, rebaño o manada, como lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice que he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mi razón de vivir y mi razón de morir y en predicar el evangelio y de anunciar este reino es porque tengo esta esperanza incorruptible de heredar en el reino de los cielos y de ser coherederos juntamente con Cristo y de ayudar a restaurar el reino de Dios en la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El versículo 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el versículo 13 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así, mis amados en el Señor, finalizamos con el tema de la herencia, entendiendo de que el heredero de Dios es su Hijo primogénito y unigénito, y que Jehová, como Padre excelente, atesoró para su Hijo, porque son los padres que atesoran para sus hijos y no los hijos los que atesoran para sus padres. Y que en esa herencia el Hijo unigénito y primogénito no se quedó solo con la herencia, sino que quiso compartirlo contigo y conmigo. Así nos hizo coherederos juntamente con Él, con el heredero, para la gloria de Dios. Qué bueno es Dios, qué bueno es Jesucristo, que nos hizo partícipes en su herencia, para que podamos ser coherederos y heredar en el reino de Dios. Aleluya. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios nos bendiga.